Hola Floritos, me llamo Ana y bienvenidos de nuevo a mi canal. Recientemente uno de ustedes me pidió que haga un video sobre las mejores ciudades en Rusia para vivir con relación al nivel de vida y los precios para vivir. Por eso pónganse cómodos y vámonos. Hoy quiero hablar de 10 las mejores ciudades de Rusia según la estadística de la Universidad de Finanzas y Económica. Y quiero empezar con la última ciudad, y esa es Kazán. Kazán es capital de República Tatarstan de Rusia. Hace como 6 años, creo, visité esa ciudad y me encantó tantísimo. Esa ciudad de verdad es muy bonita, aunque se considera que es bastante caro vivir por allá con relación a los salarios de los ciudadanos. En esta ciudad vive 1.300.000 personas. El salario promedio es un poco más de 80.000 rublos. Para rentar un apartamento en Kazán en un mes cuesta de 30 a 35.000 rublos en promedio. Según las estadísticas por servicios públicos, necesitas pagar casi 5.000 rublos. Para la comida en promedio necesitas como 14.000 rublos. Pero eso es obviamente sin cafés y restaurantes, solo los productos que tú vas a comprar y con que vas a cocinar para ti mismo en tu casa. Para transporte público, si vas a usarlo todos los días en un mes, vas a gastar aproximadamente como 2.000 rublos o más. Para salir a algunos lugares como museos, exhibiciones o algo así, en un mes vas a usar aproximadamente como 5.000 rublos más. Y en total tenemos como 65.000 rublos para vivir en un mes en Kazán. El noveno lugar ocupa la ciudad Kaluga. Kaluga es la ciudad pequeña que está bastante cerca de Moscú. Puedes llegar por allá como en 3 horas lo máximo, creo, y está cerca del río Oka. En esta ciudad pequeña vive casi 325.000 personas. Los salarios promedios aquí son casi como en Kazán, 86.000 rublos. Para rentar un apartamento necesitas pagar de 20 a 30.000 rublos, pues en promedio es 25.000 rublos en un mes. Para servicios públicos en promedio es 4.000 rublos cuando necesitas pagar por electricidad, por agua, por sacar la basura, por gas y otras cosas. Para transporte público, si lo usas casi todos los días, vas a gastar en promedio de 1.000 a 1.500 rublos. Aquí el transporte público es mucho más barato que en Moscú. Por ejemplo, usar un autobús por una vez cuesta 35 rublos, mientras en Moscú cuesta 75 rublos, 40 rublos más. Para la comida vas a gastar casi lo mismo que en Kazán también y necesitas gastar en promedio como 12 o 13.000 rublos en un mes. Para todos los entrenamientos necesitas gastar en promedio como 3.000 rublos en un mes. Pero claro que eso depende a dónde quieres ir y si quieres ir como a algunos lugares cada día o solo una vez en semana. Y en total para la vida en Kaluga necesitas gastar en promedio como de 45.000 rublos a 50.000 rublos. La próxima ciudad de que vamos a hablar se llama Vladimir. No es muy grande y también no está muy lejos de Moscú. Puedes llegar por ahí de Moscú por el coche como en 4, máximo 5 horas. Y es bastante rápido. Una vez también visité este pueblito, pero solo
pasábamos por este pueblito cuando regresábamos de otra ciudad, ya no recuerdo de cuál, pero a mí me gustó estar por ahí también y todavía hay muchas cosas que hacer y muchos lugares que visitar en esa ciudad. En esta ciudad vive un poco más de 340,000 personas. Es casi lo mismo que en Kaluga y esta ciudad está cerca del río Vyazma. Creo que en Rusia casi todos los pueblos y ciudades tienen algún río que está cerca de ellas. El salario promedio es un poco menos que en Kaluga y es 83,000 rublos. Pero acabo de pensar que usualmente el salario promedio real es menos que el salario promedio según las estadísticas, porque hay una gente que es muy rica, que no sé, tiene negocios o algo y tienen su salario como millones de rublos, y hay otros, la mayoría de la gente que tienen el salario como 40,000 rublos, 30,000 rublos. Es muy poco, pero cuando lo combinan y luego dividen entre todas las personas de la ciudad, en promedio tenemos el número así, cuando en realidad el salario promedio para la mayoría de la gente es mucho menos de lo que escriben en las estadísticas. Es que no puedes saberlo si no vives por allá, por eso solo puedo usar estos datos que tengo en internet para rentar un apartamento en esta ciudad que está de 20 a 30,000 rublos como en Kaluga. Los servicios públicos también que están lo mismo, de 2,500 rublos a 5,000 rublos, en promedio es como 4,000 rublos. Para el transporte público también vas a gastar por lo menos 1,000 rublos en un mes, y para la comida también vas a gastar casi lo mismo, como 12 o 14,000 rublos en un mes. Pero eso también depende de lo que usualmente comes tú. Si a ti te gusta comer carne, pescado más a menudo, obviamente vas a gastar más dinero en la comida. Y para los entrenamientos vamos a gastar aproximadamente como 2,000 o 3,000 rublos en total en un mes. Y en fin, tenemos gastos de 50 a 55,000 rublos en promedio. La siguiente ciudad es Murmansk. Esta ciudad ya está cerca de las mares, el mar Blanco y el mar Barentseva, y está más como al norte de Rusia. En esta ciudad vive 263,000 personas aproximadamente. Es aún más chiquita que las ciudades de que hablábamos antes. El salario promedio según las estadísticas aquí es casi 90,000 rublos, que es más que en otras ciudades. De hecho, jamás visité esa ciudad, pero a mí me gustaría algún día visitar las ciudades así que están en el norte de Rusia, porque a mí sí me da mucha curiosidad ver todo esto, porque jamás visité el norte del país. Lo máximo es como San Petersburgo, porque también es como está más de norte, pero esta ciudad está aún más de norte y a mí me gustaría visitarlo algún día. Vamos a ver. Para rentar un apartamento aquí necesitas de 20 a 30,000 rublos en un mes. Para pagar los servicios públicos aquí que está más caro y los precios empiezan de 3,600 a 6,000 rublos. Decimos que en promedio es como 5,000 rublos. Para el transporte público en un mes vas a gastar aproximadamente 3,000 rublos. Para la comida, los precios aquí también son más caras y en promedio vas a gastar por lo menos 15,000 rublos. Y para los entrenamientos depende a dónde quieres ir, pero por ejemplo vamos a decir que es 3,000 rublos en un mes, y en un mes vas a gastar aproximadamente 60,000 rublos.
Ahora hablamos de otra ciudad que se llama Tula. Yo visité hace unos años esta ciudad también. A mí me gustó mucho porque es el capital del postre que se llama prяник. Incluso también cocinaba prяник por allí. Donde nos enseñaron cómo hacerlo, y esta ciudad tomó el 6º lugar en nuestra estadística. Esta ciudad está cerca del río Upa y también está bastante cerca de Moscú. En Tula hay un poco más de 450,000 personas y según las estadísticas el salario promedio es 80,000 rublos en un mes. Los precios para la vida aquí en un mes no son tan diferentes que en otras ciudades. Para rentar un apartamento en un mes vas a gastar en promedio de 20 a 30,000 rublos. Para los servicios públicos necesitas gastar en promedio 4,000 rublos. El transporte público en un mes cuesta aproximadamente 2,000 rublos por una persona. Para la comida vas a gastar por lo menos 15,000 rublos. Y para los entrenamientos vas a gastar en promedio 3,000 rublos. En Tula hay muchos museos y muchos lugares que visitar, por eso voy a poner este precio. Para el transporte público vas a gastar 3,000 rublos si vas a usarlo muy a menudo. Y en total, por todas las comodidades vas a gastar en promedio 60,000 rublos. La siguiente ciudad se llama Novorossiysk. Este pueblito está en la costa del Mar Negro y está en el sur de Rusia, donde mucha gente llega para descansar por el verano, para nadar en el mar, para relajarse y para tener sus vacaciones. En esta ciudad vive 260,000 personas. Y sí, esto es mucho menos que en otras ciudades, pero el salario promedio aquí, según las estadísticas, es casi lo mismo y es 80,000 rublos en el mes por una persona. Los precios para la vida aquí también son bastante iguales. Para rentar un apartamento vas a gastar en promedio como 25,000 rublos. Para pagar los servicios públicos vas a gastar 5,000 rublos en promedio en un mes. Para el transporte público, si vas a usarlo a menudo, vas a gastar como 3,000 rublos. Para la comida en un mes vas a comprar todo por ti mismo, vas a gastar por lo menos 15,000 rublos. Y para los entrenamientos podemos decir que es 3,000 rublos. Y en total tenemos el mismo precio que en la ciudad anterior y es 60,000 rublos en un mes por una persona. De hecho, jamás visité esta ciudad, pero a mí me gusta visitarlo algún día porque yo sé que también hay otras ciudades más grandes cerca de esta, donde hay más gente. Creo que esta ciudad es más amable y más cómoda, más tranquila para la vida cotidiana. De 4 puestos según la estadística, toma mi ciudad favorita, San Petersburgo. Como ustedes ya saben, yo visité San Petersburgo ya unas veces y creo que este verano también lo voy a visitarlo porque todavía hay muchas cosas que hacer, hay muchos lugares que visitar que todavía no he visitado por mí misma. Por eso sí espero que puedo ir por allá este verano igual. San Petersburgo era capital de Rusia durante muchos años y ahora se considera ser el segundo capital de Rusia después de Moscú, aunque antes, hasta el año 1918, San Petersburgo era capital de toda Rusia. Era capital de Rusia más de 200 años en total. Creo que para siempre va a ser una de mis ciudades más favoritas en toda Rusia. En esta ciudad vive más de 5 millones de personas y esto es ciudad muy grande.
El salario promedio aquí es 85.000 rublos, que según las estadísticas no es mucho más que en otras ciudades que son mucho más pequeños que San Petersburgo, aunque a pesar de eso, los gastos para la vida en San Petersburgo son mucho más altos que en otras ciudades. Vamos a verlos. Para rentar el apartamento, los precios empiezan de 30 a 50.000 rublos y en promedio es ya 40.000 rublos por mes para rentar un apartamento. Los servicios públicos aquí también son 2 veces más caros y en promedio, en vez de 4.000 rublos como antes, vas a pagar 8.000 rublos en un mes. El transporte público también es más caro y en promedio vas a gastar como 4 o 5.000 rublos en un mes. La comida también es más cara. Para la comida normal que compras en las tiendas vas a gastar como 20.000 rublos en un mes. Y para los entrenamientos, y aquí hay muchísimos, vas a gastar en un mes como 10.000 rublos. Y en total, para vivir en San Petersburgo muy cómodo, necesitas gastar 95.000 rublos en un mes. Después de San Petersburgo va a ciudad que se llama Grozny. Jamás visité esta ciudad, pero sé que no muy lejos hay un mar Caspийskое. Esta ciudad es como capital de República Chechnya de Rusia. En esta ciudad, en esta república, la mayoría de la gente es musulmana. Y de hecho, en Kazán también vive mucha gente musulmana, como la mitad de todas las personas en Kazán son musulmanas. Pero aquí en Grozny creo que casi todas en esta ciudad son musulmanas. En Grozny vive casi 400.000 personas, que es obviamente mucho menos que en San Petersburgo. Y el salario promedio aquí es casi 70.000 rublos en un mes, a pesar del salario más bajo que en otras ciudades. De hecho, de que hablábamos hoy, según las estadísticas, los precios para la vida allí también son bastante caras e incluso son casi como en San Petersburgo. Para rentar el apartamento en un mes cuesta de 30 a 50.000 rublos. En promedio es como 40.000 rublos. Para pagar los servicios públicos, en promedio vas a gastar de 4 a 5.000 rublos en un mes. Para pagar el transporte público también vas a gastar de 4 a 5.000 rublos en un mes. Para la comida vas a gastar en promedio como 20 o tal vez 25.000 rublos en un mes. Para los entrenamientos, según las estadísticas, por lo menos vas a gastar como 6.000 rublos en un mes. Y en total, para vivir en esta ciudad, necesitas tener por lo menos como 90 o 95.000 rublos, como en San Petersburgo, para la vida cómoda. Aunque el salario promedio, según las mismas estadísticas, es simplemente 70.000 rublos, que es 20.000 rublos menos que el precio total para la vida cómoda en esta ciudad. La próxima ciudad de que vamos a hablar hoy se llama Sochi. Y sí, esta ciudad está cerca de Novorossiysk y también está en el sur de Rusia y está en la costa del Mar Negro. Y muchísima gente por el verano visita esta lugar. En Sochi vive 560.000 personas y según las estadísticas, el salario promedio en esta ciudad es 104.000 rublos, que es mucho más que en otras ciudades. Y como ustedes sospechan, la vida aquí también es mucho más cara. Para rentar un apartamento en un mes cuesta de 30 a 60.000 rublos. En promedio es como 45.000 rublos. Para pagar los servicios públicos vas a gastar en promedio como 6.000 rublos. El transporte público en promedio cuesta 4.000 rublos. La comida aquí en promedio
Cuesta como 20 o 25 mil rublos en un mes por una persona. Y los entrenamientos aquí y en esa ciudad sé que también hay muchas cosas que hacer y también que hay naturaleza muy bonita y el clima es más agradable. Los entrenamientos en esta ciudad en promedio cuestan como 8.000 rublos en un mes. En total, para la vida cómoda necesitas gastar como 110.000 rublos en un mes, que es mucho más caro que en otras ciudades. Y el primer puesto, por supuesto, toma nuestra capital, Moscú. Antes hice un video donde calculé los precios de vida en Moscú, pero ahora voy a contarles brevemente. En Moscú vive como 16 millones de personas. Es una ciudad más grande en toda Rusia. El salario promedio aquí, según las estadísticas, es como 105.000 rublos en un mes por una persona. Creo que es más o menos el salario promedio verdadero, pero también sé que hay muchas personas que todavía tienen salario como 60 o 70.000 rublos. E incluso año pasado yo trabajé con el salario de 60.000 rublos en un mes. Por eso, sí, no toda la gente tiene el salario tan alto como lo dicen en las estadísticas. Pero a pesar de eso, aquí son los precios promedios. Para rentar un apartamento en Moscú, ahora necesitas gastar 50.000 rublos. Tal vez puedes encontrar algo por 40.000 rublos, pero mayormente los precios empiezan de 50.000 rublos. Para los servicios públicos vas a gastar por una persona en promedio como 5 o 6.000 rublos en un mes. Para el transporte público, si necesitas salir cada día, vas a gastar como 5 o 6.000 rublos por un mes. Para la comida por una persona vas a gastar como 20.000 rublos en un mes. Para los entrenamientos, y en Moscú también hay muchos lugares que puedes visitar, muchos museos, parques, exhibiciones, hay muchísimas cosas que hacer. En promedio, pues vamos a decir que vas a gastar como de 5 a 10.000 rublos. Y el precio total en promedio para vivir en Moscú es de 90 a 100.000 rublos. Y eso fue todo para el día de hoy, amigos. Espero que este video fue informativo y interesante para ustedes. Si alguien tiene unas ideas para los próximos videos, escríbeme en los comentarios. Seguramente voy a leerlos y probablemente voy a crear el video con este tema. Gracias a todos por ver este video y nos vemos en el próximo. ¡Chaito!